Año 2027 de nuestra era, en un lugar del Océano Atlántico. Ahora entiendo por qué huyen las abejas. Creo que la información adecuada llega a la persona concreta en el momento preciso. Este libro, que ha llegado a mí en 2025 por casualidad y que fue publicado en el año 2018, empieza con una especie de calendario que divide nuestra historia más reciente en diferentes periodos, unos ya vividos y otros por vivir, hasta el año 2042. Uno de esos años está señalado como el día grande y terrible. El libro se presenta como una novela, pero con cierta ambigüedad, abriendo la puerta a que la información que contiene pueda ser verdadera. Siempre he creído que la verdad es lo que más beneficia a la nación. Cuando empecé a leerlo, enseguida me di cuenta. Esto es una locura. ¿Qué pasa? ¡Au! Tiene demencia espacial. Benítez, el autor, te hipnotiza. Lo supe rápidamente cuando describía a la mujer protagonista, leyendo estas palabras. Aunque las manos son largas y delicadas, ella toca primero con la mirada. Nada se le escapa. Sobre el pecho, casi infantil, descansa un diente de oso, regalo de su padre. Tuve que extremar las precauciones si no quería creerme todo lo que me dijese a partir de ese momento. Utiliza un lenguaje seductor. Después de mencionar la energía oscura y el desgarramiento del cosmos, continúa la danza poética. Una de las primeras conclusiones que se nos cuenta es que los universos se están expandiendo a velocidades inimaginables. Poco más tarde se menciona que las abejas están desapareciendo. Enseguida me doy cuenta de que voy recorriendo un camino que puede acabar en el desastre más apocalíptico. Cuando veamos dos soles, sabremos que llegó el momento de la gran tribulación. Ya lo avisaron el profeta Ezequiel o Juan el Evangelista. El destructor se aproxima a la Tierra en rumbo de colisión, a casi 100 kilómetros por segundo, con su núcleo de diamante. Viene de lejos, será visible antes de un año del impacto. Está muerto, pero trae la vida. Viene en silencio, surcando el vacío. Dios provocará la guerra de la naturaleza para impedir la guerra de los hombres. Aunque es posible desviar o destruir al monstruo del espacio, se permitirá su impacto con la Tierra, porque el que sobreviva será el dueño del mundo. 1.200 millones de personas anuladas en menos de 72 horas. La Agencia Federal de Emergencia estadounidense ya tiene las cajas de pino y bolsas preparadas. La potencia del impacto será equivalente al estallido de 500 millones de bombas nucleares. Esta es la secuencia tras el impacto. Fuego y destrucción, onda expansiva y tsunamis, vientos y erupciones volcánicas, carbonilla y 9 años de oscuridad, enfriamiento. Acaba reinando la ley del más fuerte. El libro apoya su narrativa con algunos mapas, dibujos y fotografías, imprimiendo así más fuerza en el mensaje. Estudios sobre extinción. Evento ligado a la extinción. Un asteroide o cometa. Evento ligado a la extinción. Es posible que no encuentres aquí profecías o historias que no hayas escuchado ya desde diferentes fuentes. Antiguos profetas, círculos de las cosechas o incluso charlatanes perturbados y pintorescos. En este caso, no se habla de la destrucción total de la humanidad, sino de una parte importante de ella. También se abre una puerta a la esperanza. Hemos preparado una red de inmensas cuevas con una capacidad para 1 millón de personas. Lo que quiero decir es que yo creo en Dios. Existen búnkeres con una limitada capacidad para albergar a supervivientes previamente seleccionados, con agua y alimentos para aguantar la embestida durante 10 años. Sorprendentemente, se menciona también la existencia de 12 puertas dimensionales, conocidas por la NASA y que permitirían la evacuación de millones de seres humanos. Además, Gog, o la roca portadora de la muerte, lo es también de la vida, porque en su interior existen moléculas orgánicas. La historia se despide anunciando la llegada tras la gran tribulación de un ser querido. Cambiando de tema y lejos o no tan lejos del contenido de este libro, circulan historias, rumores o bulos sobre la existencia de naves nodrizas, de origen extraterrestre con un tamaño de más de 500 kilómetros de diámetro y próximas a la Tierra, que actuarían en caso necesario. Si lo primero, es decir, la llegada e impacto de Gog, el asteroide, es posible, esto último también podría serlo.
Si lo primero es imposible, esto último es innecesario. Tienes que superarlo. La vida sigue. La vida sigue, sí. Sí. Ya lo veremos.